Dios les bendiga. Bienvenidos a La Buena Noticia. El tema que les traigo hoy tiene que ver con la autoridad espiritual, que es distinta a la autoridad terrenal. Repito, autoridad espiritual. Muchos de los ministros hoy de la iglesia ostentan la autoridad terrenal y no ejercen la autoridad espiritual. Entonces hay diferencia, repito, entre la autoridad espiritual y la autoridad terrenal. Veamos lo que nos dice la palabra en ese sentido. Vamos al libro de Marcos, capítulo 10, entre los versículos 35 y 45. No los voy a leer todos, solo algunos. Dice la palabra, Marcos 10, versículo 35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Más adelante Jesús le dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y el que vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Los hermanos Jacobo y Juan querían ostentar autoridad, uno sentado a la derecha y otro a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo en su gloria, en su trono. Estaban buscando autoridad, basado precisamente en la autoridad espiritual. Y Jesucristo nos da la lección no solamente a los hermanos Jacobo y Juan, sino a toda la humanidad, que la autoridad espiritual es distinta a la autoridad terrenal. El Señor dice que los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero en que entre nosotros los cristianos no debe ser así, que el que quiera ser el primero debe colocarse en el último lugar, debe ser un sirviente de los demás. Y esto va con los ministros, porque hoy en día muchos ministros del Evangelio de Jesucristo ostentan la autoridad terrenal en lugar de la autoridad espiritual. Se creen los jefes, se creen los dueños, dan órdenes, se endiosan a sí mismos. Ese no es el rol de un ministro. La principal característica de la autoridad espiritual tiene que ver con la humildad. Humildad, siempre lo digo, humildad ministros. Humildad ministros. Tengo años escribiendo, publicando estas cosas. Humildad ministros. La principal característica de la autoridad espiritual es la humildad. Es servir a los demás. Al final de esta porción bíblica dice el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Él vino a servir, ¿quién eres tú, quién soy yo, si somos ministros, para enseñorearnos de la iglesia? Para creernos los jefes, para pretender que los demás nos sigan, porque hay ministros que son así, que tienen una corte de sirvientes. Eso pasa mucho, especialmente con los pseudoapóstoles. Tienen una corte de sirvientes, gente que les sirve a ellos. Ese no es el objetivo de un ministro de Dios. Entonces hay que tener claro en qué consiste la autoridad espiritual, que no es lo mismo que la autoridad terrenal. Con la autoridad terrenal te enseñoreas, eres el jefe. Con la autoridad espiritual debes colocarte en el último lugar. De igual forma, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, algo parecido. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Están buscando autoridad. Se refiere a los apóstoles, a los discípulos. ¿Quién de ellos sería el mayor? Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, es decir, tienen autoridad terrenal. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, y el que dirige como el que sirve, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor?
¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Jesucristo está estableciendo la diferencia entre la autoridad terrenal y la autoridad espiritual. Porque ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Es la autoridad espiritual. Se sienta a la mesa y alguien está sirviendo. Mas yo entre vosotros, estoy entre vosotros como el que sirve. Esa es la autoridad espiritual. En la autoridad espiritual es el que está sirviendo, el primero, para el reino de Dios. Entonces hay que establecer esa diferencia. Hay que conocer en qué consiste la autoridad espiritual. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, el apóstol Pablo dice que toda persona debe sujetarse a toda autoridad. Toda persona debe sujetarse a toda autoridad porque las autoridades son impuestas por Dios. Pero ojo, esto está condicionado. Porque dice, el versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y el versículo 4 de esta porción del capítulo 13 de Romanos dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Porque es servidor de Dios para tu bien. Si un ministro está siendo servidor de Dios, es humilde, no pretende ser el primero, se coloca en el último lugar, es un sirviente de Dios y de la iglesia para la iglesia, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Y qué bien le hace un ministro a la iglesia? La edifica, enseña lo que establece el Evangelio, lo que establece la santa palabra de Dios, enseña a dar la gloria a Dios, a depender totalmente de Dios, a creerle a Dios, a orar, a rogarle, a pedirle al Padre en el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando un ministro es humilde, se pone en el último lugar, en lugar del primer lugar, está haciendo las veces de un sirviente en lugar de ser el jefe, está sirviendo en lugar de ser servido, entonces está haciendo correctamente su trabajo. He aquí la diferencia entre la autoridad espiritual y la autoridad terrenal. Repito, la autoridad espiritual es ser un sirviente, es colocarse en el último lugar. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Entiéndalo, iglesia. No endiosen a los pastores. Dios no comparte su gloria con nadie. Entiéndanlo. Un abrazo. Dios les bendiga.